podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas Legalmente hablando, sintoniza tus derechos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes, comunidad Anáhuac, comunidad de la Facultad de Derecho de esta universidad. Les saludamos con mucho gusto. Soy el maestro Mario Murillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Legalmente Hablando, el espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Querétaro, donde analizamos temas jurídicos y desde luego que marcan la agenda nacional. Y pues bueno, hablando justamente de la agenda nacional, pues como sabemos, las mexicanas y los mexicanos este próximo 1 de junio vivirá un momento histórico al acudir a las urnas para elegir por primera vez a quienes integrarán nuestro Poder Judicial Federal, jueces, magistrados y ministros. Para muchos, esta reforma representa una enorme oportunidad, una oportunidad histórica para acercar la justicia a la ciudadanía. Pero para otros significa un reto enorme que podría poner a prueba la división de poderes y el Estado de Derecho en México. Por eso es que en este programa abordaremos un tema de enorme trascendencia para todas y todos, que titulamos La democratización del Poder Judicial Federal en México, consecuencias y retos. Y para enriquecer la conversación nos acompaña el día de hoy un amigo de casa, y con quien me da muchísimo gusto compartir los micrófonos, el doctor Carlos de los Cobos Sepúlveda, especialista en Derecho Constitucional, con quien charlaremos sobre lo que significa esta reforma, sus posibles impactos y los desafíos que enfrenta nuestro país al respecto. Y bueno, para empezar me gustaría, antes que nada, pues iniciar comentando algo de su historia, aunque ya lo conocemos. Me gustaría leerles brevemente quién es el doctor Carlos de los Cobos. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica, especialista en Derecho Constitucional y Amparo, así como en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialista en Protección Constitucional de los Derechos Políticos por la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo. Desde luego es licenciado en Derecho, pero además algo muy interesante y que desde luego va a enriquecer la conversación de hoy, la carrera judicial. Más de 15 años en el Poder Judicial de la Federación. En la carrera judicial ha ocupado los cargos de secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa, secretario de Sala Regional y Superior del Tribunal Electoral, así como secretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue secretario auxiliar adscrito a la Primera Sala, fue presidente del Comité de Información y Protección de Datos Personales también del Consejo de la Judicatura Federal. Además tiene experiencia también como consejero electoral, donde se desarrolló como jefe de ponencia en el INAI, asesor jurídico en el municipio de Querétaro y en la Secretaría General de Gobierno. Y bueno, pues sin duda investigador, académico, profesor de la Universidad Panamericana, de la Universidad Autónoma de Querétaro y desde luego de la Universidad Anáhuac Querétaro, donde lo queremos y lo apreciamos, donde además da clases en la licenciatura y desde luego en el posgrado, materias desde constitucional, procesal constitucional, amparo, amparo 1, en fin, y en posgrado, interpretación y argumentación jurídica, entre otras. Y por eso nos da muchísimo gusto poder conversar con usted, doctor, contigo, doctor, si me permites hablarte de tú. Amigo. Y bueno, pues iniciaríamos con el título justamente de este programa. Y si te parece, comenzaría preguntándote, doctor, ¿el Poder Judicial era y debe ser democrático? ¿Por qué democratizar al Poder Judicial Federal? Si estamos pensando en que de alguna manera, y eso lo he escuchado en otras mesas, el Poder Judicial de alguna manera, si era propuesto como se hacía anteriormente,
por el Poder Ejecutivo y luego el Senado, pues de alguna manera lo aprobaba. Finalmente, estas dos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo son electos, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Ahí la soberanía radica en el pueblo, el artículo 39 constitucional, y ahí ya quienes llegan, pues es también por la voluntad, ¿no? Del pueblo. Entonces, de alguna manera ya había un proceso de manera indirecta, digamos, democrático. ¿Qué significa esto, democratizar al Poder Judicial de la Federación? Claro que sí, querido amigo. Antes que nada, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Agradezco mucho el espacio, agradezco el espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac y sepan que yo soy un miembro más de esta comunidad a la cual quiero mucho, aprecio y pues es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Efectivamente, a mí me parece que el diseño original del Poder Judicial de la Federación, tal y cual lo planteó Hamilton en el Federalista, era justamente lo que acabas de señalar, una concurrencia de poderes para designar al Poder Judicial. Es decir, el Poder Ejecutivo planteaba una terna ante el Senado y el Senado designaba a los ministros de la Corte, misma lógica, Tribunal Electoral. Y respecto a los altos mandos o a los altos grados del Poder Judicial de la Federación, llámese magistrados de circuito y jueces federales, existía un órgano especializado denominado Consejo de la Judicatura Federal, en el cual desde las reformas del 96 y 99 con Zedillo, ahora que está tan de moda, habrá que decirlo, la reforma de Zedillo fue la última gran reforma del siglo XX que actualizó al Consejo de la Judicatura Federal y lo alinea a estándares internacionales como en España y en América Latina con los consejos de la magistratura. Pensar que el diseño del Poder Judicial va a ser democrático solo porque vamos a elegir a los ministros y a los magistrados y jueces en las urnas es equivocado. La reforma judicial se planteó en esos términos, se validó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estamos en un tema de ensayo y error. Lo que yo sí quiero señalar enfáticamente, y así lo he dicho en libertad de cátedra en esta universidad, es que no necesariamente porque elijamos a nuestros representantes del Poder Judicial va a ser democrático el Poder Judicial. Los poderes judiciales a nivel internacional, ¿cómo se democratizan? Y esa es una pregunta de clave y de cumbre judicial. Se democratizan en su ejercicio, en sus sentencias, en que resuelvan los problemas sociales, en que generen paz social. Ahí está la democratización del Poder Judicial, no tanto en su esquema de elección. Correcto. Efectivamente, porque yo he escuchado y justamente la narrativa digamos, de quienes impulsaron la iniciativa desde el Poder Ejecutivo Federal, el expresidente Andrés Manuel, incluso la presidenta Sheinbaum, hablan justamente de la legitimidad, de esta legitimidad democrática que se sustenta a partir justamente de la elección, ¿no? de los jueces, ministros y magistrados. Y ahí señalan, si el Poder Ejecutivo era electo y el Poder Legislativo también, ¿por qué no el Poder Judicial? Había que acercar a la sociedad con este Poder Judicial, acercar a la justicia a la sociedad para que bajaran un poquito, porque siempre los veía la sociedad mexicana ahí en el Olimpo, ¿no? Arriba, ¿no? Sí, los veíamos como lejanos, es decir, y por ello, para buscar justamente esa legitimidad, había que acercarlos mediante el voto. Entonces, por eso hablan ellos del fortalecimiento de la institucional, de este poder público, a partir de la votación y de la elección. Pero tú estás señalando un elemento, digamos, importante en la democratización, justamente a partir de la justicia social. Y yo preguntaría, ya sabemos que tenemos ahí indicadores como el del World Justice Project, que señala el Estado de Derecho, el cumplimiento del Estado de Derecho, por ejemplo, como país. Se analizan alrededor de 143 países donde andamos por ahí del 117 y eso refleja en estado de rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la justicia, etcétera. Y ahí refleja cómo estamos como país. Democratización del Poder Judicial sería justamente esto, alcanzar el cumplimiento del Estado de Derecho entonces, o sea, es decir, no es necesariamente la elección de quienes lo integran, sino acercar esta justicia en términos, sí, de justicia social, pero pensando en este indicador, sí, del acceso a la justicia pronta y expedita, en la que haya una legitimidad, haya una confianza, haya la certeza jurídica, la seguridad jurídica de que va a haber un cumplimiento, de que va a haber un debido proceso, de que los principios constitucionales y los principios, digamos, jurídicos se están cumpliendo. ¿Es justamente a eso te refieres, doctor? Así es. Tú mencionabas un tema de lo más importante. La legitimidad de origen del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y tú eres experto en Poder Legislativo, se da en las urnas.
La legitimidad del Poder Judicial es una legitimidad derivada. Si bien es cierto, el 39 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, es el pueblo a través de los poderes como se vinculaba con el Poder Judicial. Ahora, efectivamente, ¿en dónde se logra la legitimidad del Poder Judicial? En su ejercicio. Héctor Fix Zamudio, Cruz Razo, José Antonio Caballero Juárez, que han estudiado los poderes judiciales no solo de México, sino a nivel internacional, lo que tratan de decir es la legitimidad del Poder Judicial al darse en su ejercicio, ¿cómo la vamos a construir? Ya lo habíamos apuntado en sentencias, logrando la estabilidad, la paz social, la certeza jurídica y sobre todo, en este momento me parece que lo que más tiene que dar un poder judicial de sí mismo es paz y certeza jurídica de todo lo que se está haciendo. Correcto. Y bueno, pues ahí es justamente entra quienes conforman justamente, ¿no? En el poder legislativo, pues, cómo lograr que a partir de una elección, eh, 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 digamos, electoral, digamos, democrática, ¿no? En la que van a acudir la sociedad mexicana a votar. ¿Cómo lograr esta legitimidad, digamos, democrática a partir, sí, de la justicia social, de la composición, de quienes lo van a integrar, pero cómo lograr que, eh, que el poder judicial se vaya consolidando, que el poder judicial se convierta en lo que se busca a partir de esta reforma? Porque esta reforma tiene un sentido, digo, más allá de cuestiones políticas, etcétera, tiene un sentido. O sea, este sentido es justo esta parte de la legitimidad que estamos hablando, pero busca también el fortalecimiento de la. ¿Cómo lo logran? Ya está la reforma, Así ya es. está, ya está, ya está, ¿no? Ya está operando, ¿no? Ya va a haber elecciones. ¿Cómo lograr? ¿A partir de qué? ¿Van a integrarse nuevos jueces, nuevos ministros, nuevos magistrados? ¿Cómo tendría que ser la conformación Claro. de estos? Que además me parece que el mecanismo de elección directa por voto popular de los miembros del Poder Judicial no es nuevo, y creo que ya lo hemos platicado en otros escenarios. Al amparo de la Constitución de 1824, se votaba por los ministros. Correcto. Así Sí. llega a ser Porfirio Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el corregidor Don Domínguez, don Ezequiel Montes, ¿no? Estuvieron en la Corte a través de voto popular. ¿Dónde se depositaba ese voto popular? En las legislaturas de los estados, como depositarias de la soberanía popular. La pregunta que trazas es muy interesante. ¿Cómo lograrlo? A ver, en el 1917 hay un cambio de paradigma. Después no tenemos una gran reforma hasta 1994, 96 y 99 con el presidente Zedillo. Y Zedillo trabaja dos grandes temas en la reforma judicial. El Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la hace ese tercero que va a resolver los problemas y los conflictos entre los poderes de la Unión. Correcto. A través de la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, la Corte vuelve a tener un juego en el mapa político. Durante todo el siglo XX, la Corte fue el tercero ausente en la democracia, en la transición no figuraba. Después de Zedillo, la Corte tiene un papel importante. Los jueces y los magistrados cuentan, ¿no? Sus resoluciones, sus sentencias. Entonces viene un nuevo esquema. Ahorita, como bien dices, ya hay una nueva reforma, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rescatar la tradición jurídica, y entre esta tradición jurídica son los elementos históricos, pero también los elementos constitucionales que forman parte del derecho. Y en este lugar, pues efectivamente dar paso a los mejores perfiles, Correcto. ¿no? Correcto. Y justamente ese es digamos, el gran reto, ¿no? Que existe, porque entiendo, y antes de entrar a pensar en cuál sería, digamos, el perfil que debería de conformar al Poder Judicial Federal ahorita, porque después entrarán, desde luego, en el ámbito local. eh, Antes de entrar a ese tema, me gustaría un poco pensar que en el activismo, digamos, judicial, ¿no? Pensemos y un poco en la reflexión que haces con respecto a las reformas impulsadas por el presidente Zedillo, y cuando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia, digamos, este control constitucional del que hablas, justo de la controversia constitucional y de las acciones de inconstitucionalidad.
llega la reforma de los derechos humanos del 2011, donde ya, digamos, el bloque constitucional, justo la Constitución y los tratados que en el mismo nivel, y ya suscribimos en el ámbito internacional, digamos, nos adherimos, digamos, a esta parte del principio, digamos, pro persona para tanto en el fuero común, y bueno, viene toda una serie de cambios, ¿no?, en la estructura, digamos, jurídica y en la forma de juzgar. Dejamos esta parte del silogismo lógico, ¿no? Esta parte, digamos, de la norma jurídica tal cual, ¿no? Y ya, nos apoyamos también en estos principios, ¿no? Es otra forma ya de mucho más compleja, ¿no? En la que ya un juzgador tendrá que hacer justicia, y justamente hacer justicia social. ¿Cuál es tu opinión de cómo ha venido, digamos, evolucionando, digamos, el cambio? Porque pareciera que el juez, así como lo plantean algunos, pues nada más llegar a ser juez es nada más llegar en tu experiencia, porque tienes 15 años, más de 15 años en el Poder Judicial, y hay que decirlo, más de 15 años en el Poder Judicial de la Federación y participando en el Consejo de la Judicatura, que si entiendo bien, ahí era donde se impulsaba justamente esta parte de los concursos de oposición para que quienes aspiraran a cargos dentro del Poder Judicial presentaran una serie de exámenes, capacitaciones, una serie de cuestiones, de elementos que podían, digamos, darle los elementos formativos a quien iba a convertirse quizá en juzgador, ¿no? Desde tu experiencia ahí y con esta reforma del 2011, ¿algo cambió en el juez, en el magistrado, en el ministro, el control constitucional? Porque el Tribunal Constitucional, y luego después en el 2023 viene una nueva reforma que ya, ¿no? Se une a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aguas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es otra visión completamente. En tu experiencia, háblanos de eso, doctor, tú que estuviste ahí. Sí, muchas gracias. Parece extraordinaria la pregunta. En el Poder Judicial tenemos muy claras 3 transiciones constitucionales o transiciones de justicia. La primera es el Estado absoluto de derecho. Y tú como profesor de historia creo que la tienes mucho más clara que yo. Es un modelo en el que el juez únicamente aplicaba las palabras, ¿no?, de la ley. Así es. Después esto transita al modelo legalista, ¿no? Donde es la época de las grandes codificaciones, pero el derecho se identifica con la ley y eso no hace la justicia. Después de 1945 y 1949 con Nuremberg se produce el Estado Constitucional Democrático de Derecho, que en términos geopolíticos implicó democracia y derechos humanos en la parte jurídica, democracia en lo político. Y ese es el modelo en el que todas las democracias occidentales, incluida la mexicana, debemos de seguir. Y ese fue el diseño al que se alineó el Poder Judicial de la Federación, al igual que la Corte Norteamericana, el Tribunal Federal Alemán, el Tribunal Constitucional Español. Vendrán, desde luego, una serie de reformas, por ejemplo, la que tú señalas de 2011 de Derechos Humanos, que no era más que contextualizar ahora sí que el ámbito geográfico, espacial de los derechos humanos, producto de una historia también constitucional. Pero ¿qué es lo que tenemos en el Poder Judicial? La clara visión de que somos jueces constitucionales, que el derecho no es la ley, que el derecho son principios, son valores, es interpretación. Es algo más allá, ¿no? Más que allá. Es solo la norma Claro. jurídica. Y es una escuela distinta porque en tu escuela y en la mía se nos enseñó que el derecho era ese conjunto de normas jurídicas. Así es. Y no es un conjunto de normas jurídicas. Hoy día, tú lo sabes mejor que yo, Manuel Atienza lo que postula es el derecho es ante todo interpretación, el derecho es ante todo argumentación. Y esos modelos son los que precisamente van a propiciar desde los juzgados, desde los tribunales, desde las altas cortes, pues precisamente desarrollo económico, protección de derechos humanos, certeza en las operaciones. ¿Cómo vas a hacer conforme o compatible el marco nacional con el marco de los tratados internacionales? ¿Qué está primero y cómo resolver las controversias? Parece que la pregunta es de fondo, ¿no? Así es. Y lo tenemos que entender solamente a partir del Estado constitucional y democrático de derecho. La proporcionalidad, ¿no? Justamente que le vas a la parte, digamos, de los valores, ¿no? Esta parte de valor humano o de la libertad, etcétera, de acuerdo al contexto, y va resolviendo cada caso, cada situación, cada elemento, y se pone sin duda muy complejo. Por eso quienes lleguen deben de tener sin duda una preparación bastante sólida, ¿no? En el ámbito jurídico,
y eso la verdad, es nuestra fe, nuestra esperanza en que quienes vayan a ocupar los cargos, digamos, de jueces, magistrados y ministros, pues sean gente pues con una sólida trayectoria. Y bueno, justamente en este sentido, y a propósito de esta reforma al poder judicial, eh, ¿cuál es tu opinión, doctor, con respecto a la reforma al poder judicial? Ya hemos venido, digamos, caminando en las distintas, digamos, reformas que han habido, eh, eh, y esta ha sido, creo yo, eh, pues una de las más importantes, sin duda, de una enorme calado, una enorme profundidad, en la estructura del Estado, ¿no? Sin duda, en el Así poder es. político, en el poder público, que es el poder judicial, con enorme presencia. Yo veo ahora el poder judicial no solo administrando, impartiendo justicia, sino veo también al poder judicial impulsando incluso política pública, Así es. ¿no? Lo veo con un activismo judicial importante, y haciendo leyes, incluso, aunque no nos gusta o no les guste a los legisladores, ¿no? Sí. Y eso es justamente la pugna que hay, porque pues, estamos viendo que ya a partir de la interpretación, ¿no? Pues al final, aunque ya esté el artículo constitucional o ya esté la ley o ya esté la norma jurídica, etcétera, pero hay una interpretación y al final terminas definiendo, ¿no? O tomando ahí una decisión judicial en el sentido de esa norma, ¿no? Desentrañando el sentido de la norma, qué quiso decir, y ahí estás creando, ¿no? Así Derecho, es. ¿no? Para algunos de nosotros, para otros dicen que no, que es simplemente interpretación, pero al final creo que sí es una fuente del derecho, ¿no? Al final la Sí. jurisprudencia sí se convierte en una fuente del derecho, digamos, para los que somos tradicionalistas, ¿no? Claro. Y en ese sentido, con este activismo judicial, ¿cuál es tu opinión ya de esta reforma al Poder Judicial, donde viene sí elementos importantes, pero también de estructura, también de conformación, pero también el tribunal, por ejemplo, de disciplina, ¿no? Cuéntanos, ¿qué piensas de esta reforma? Sí, Es claro. co A mí me parece que el Poder Judicial de la Federación en México, en sede moderna, se diseña en 1917, aquí en Querétaro justamente. Después transita todo el siglo XX y a finales del siglo XX, en 1994, viene la gran reforma, porque efectivamente, como dijo Fixamudio, el Poder Judicial no contaba, ¿no? Era la banca política. Y a partir de ahí, con esos mecanismos de derecho procesal constitucional, la Corte y el Poder Judicial de la Federación en general se convierte en lo que está señalando, en ese legislador negativo, que no es otra cosa más que el modelo kelseniano de un tribunal constitucional donde va a anular leyes, donde va a propiciar una política pública y no es porque administren, o sea, esa sea su función, simplemente desde el control de la constitucionalidad de Exacto. las leyes, que es válido y se puede hacer. Y para muestra un botón, lo que se hizo en COVID, en la vacunación, pues había un plan nacional de vacunación que no contemplaba a los niños y eso a veces se olvida, pero a punta de jurisprudencia y de precedente judicial se crea el precedente para que los niños sean vacunados, ¿no? Ahí Eso se está, logró desde el Poder política Judicial de la pública. Federación. Entonces, ahora sí, en esta reforma, bueno, ya la conocemos, hay una serie de prohibiciones, hay una serie de pretender volver a rediseñar el Poder Judicial de la Federación. Y ahí lo tenemos. Quieren elegir a los miembros del Poder Judicial de la Federación y está bien, o está mal para algunas personas. El tema es que ya es derecho que tenemos que aplicar. Sin embargo, yo a lo que llamo es a la pregunta de fondo, ¿y qué hace un Poder Judicial? Ya lo eligieron de manera directa, ya les escribieron ciertas reglas que le norman su conducta, pero la pregunta constitucional es, ¿y qué hace el Poder Judicial? Y la respuesta es muy simple, resuelve los conflictos sociales y entre los poderes, tutela derechos humanos. ¿Y qué tendrá que hacer para lograr esas tres finalidades? Aplicar el derecho, no la ley, el derecho. Herramientas de proporcionalidad, herramientas de ponderación, herramientas, ¿por qué no? También de silogismo cuando el caso así lo amerite, Ujú. ¿no? Y sobre todo ser árbitro entre los poderes. Me parece que
La apuesta no debe ser reducir el Poder Judicial de la Federación, sino al contrario, fortalecerlo, porque eventualmente quien va a necesitar del Poder Judicial fuerte son precisamente los jugadores políticos, los legisladores y el titular del Ejecutivo, los ejecutivos locales. Ellos son los que en todo caso se van a ver beneficiados de que tengan un juez, un tercero independiente que pondere los bienes constitucionales y le dé la razón a cada quien. Desde tu perspectiva y tantos años en el Poder Judicial, ¿consideras que esto viene a enriquecer de alguna manera? No como lo habías pensado, ¿verdad? Porque en ocasiones, pues, yo trabajé también en el Senado y en la Cámara de Diputados, en el ámbito federal, y te puedo decir que como vino la reforma, digamos, al interior del Poder Legislativo, en la propia ley orgánica, pues hubiéramos esperado otra cosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, en mi caso, en el servicio civil de carrera, ¿no? Un poco más de más fortaleza, ¿no? En esta parte. Pero pensando en los años en los que tú has colaborado en distintos espacios, ¿era lo que pensabas o cómo ves venir esta reforma en estos momentos? Claro. Mira, sin duda, a mí me parece que el servicio civil de carrera por excelencia, hay varios, ¿no? El Banco de México, el Consejo de la Judicatura Federal, el INE, tenían grandes servicios civiles de carrera, incluso el Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Así es. Eh, Vaya, es complicada instaurar una reforma. Vamos a dar paso a este ensayo y error. Me parece que la apuesta tiene que ser fortalecer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación, a partir de esta reforma, sí o sí han tenido que salir a platicar con la ciudadanía y a darse cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que las sentencias no se entienden, que las sentencias son muy extensas. Y a partir de eso me parece que son elementos que sí se pueden incorporar a partir de esta nueva reforma. Nada te cuesta como juzgador hacer una sentencia más breve, ¿no? Exacto. Con la tingencia de la información que sea necesaria, que resuelva el problema desde el punto de vista técnico, porque los abogados somos técnicos, desde Hegel, somos traductores de la ley. Entonces, resolver el problema y reexplicarlo, reformular la explicación. Creo que ese es un mensaje que nos está mandando la ciudadanía. Tú al inicio del programa mencionabas que se veían los jueces lejanos, y sí, porque ese era su papel, estar alejados precisamente de cualquier contaminación social, política, económica y resolver conforme al expediente. Aquí la gran riqueza que esto supone, que el ejercicio de esta reforma supone, es que los candidatos y los nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación conocen de primera mano lo que la gente piensa. La gente organizada, las universidades, las asociaciones de profesionistas y todo aquel que se quiera acercar, ¿no? Ok, y la verdad es que pues sí, esto implica un enorme reto porque efectivamente escuchaba yo mencionar que pues no eran representantes populares, eran representantes sociales, ¿no? Así Digamos, es. de la sociedad, porque al final pues lo que buscaban justamente era impartir, digamos, justicia en un término, digamos, objetivo, ¿no? En términos objetivos, sí. Y ahora ya hay una representación, digamos, popular. ¿Qué puede ofrecer un candidato a juez, a magistrado, a ministro? A ver, el cumplimiento de la ley. Porque yo veo a los comentócratas, a los politólogos, a analistas políticos, incluso a juristas, decir, pues, ¿qué puede ofrecer alguien que es candidato a estos puestos? La aplicación de la ley, o sea, el Estado de Derecho. ¿Qué podría, en tu experiencia, doctor? Es una gran pregunta porque todos hemos visto una serie de propuestas, algunas incongruentes de muchos de los candidatos. Un candidato al Poder Judicial de la Federación no puede ofrecer ni prosperidad, ni felicidad, ni darte un amparo. Lo único que se puede ofrecer es el cumplimiento de la Constitución, su aplicación irrestricta, exigencia, ética, aplicación de principios y de valores. No puedes ofrecer más nada, porque sería estar vendiendo la justicia. Además, no es nuestra tarea. En el Poder Judicial de la Federación, lo que se nos enseña como a los militares es a saber obedecer y a cumplir la ley. Entonces, ¿quién hace las leyes? El Poder Legislativo, con una lógica muy distinta, una lógica racional, como decía Cosío, de política. En el Poder Judicial simplemente analizamos esa racionalidad y aplicamos para resolver el problema. Así es que el lugar en el que debe de exigirse esa prosperidad y ese futurismo es en el legislativo. Nosotros simplemente aplicar la Constitución, aplicar las convenciones
e interpretarlas. Exacto. Porque pareciera, ¿no? Que efectivamente justo en lo que escucho yo en la difusión de quienes están eh, eh, impulsando sus campañas, digamos, electorales para ocupar estos cargos, justamente es eso, ¿no? Y hablan mucho de un tema que me gustaría tocar, doctor. Hablan de un tema de corrupción, justamente hablan del tema de corrupción, es el tema como en boga, ¿no? Yo siempre he pensado, doctor, no sé si estoy mal, pero siempre he pensado que la corrupción viene producto de la impunidad. O sea, es decir, no puede haber corrupción si no hay impunidad. Es decir, si hay un cumplimiento del Estado de Derecho, pues no va a haber. Y no hay impunidad, pues no va a haber corrupción en consecuencia. Es decir, lo que hay que atacar es el origen, es la impunidad justamente, no la corrupción. La corrupción es digamos, la consecuencia de esto. Pero el combate a la corrupción, pues repito, vuelvo otra vez a esta narrativa es el cumplimiento del Estado de Derecho. La corrupción, se puede hacer algo, digamos, desde el Poder Judicial a nivel, digamos, interno, dentro del Poder Judicial, porque se hablaba incluso del nepotismo y una serie de historias que hay alrededor del Poder Judicial de la Federación que se han venido construyendo y que se construyen, que fue una narrativa de manera permanente y que la sociedad avaló y que avaló en las elecciones para presidente de la República, porque eso fue, digamos, una de las propuestas de campaña. Al interior y hacia el exterior, ¿qué puede hacer el Poder Judicial? ¿Sí efectivamente puede combatir la corrupción o estamos? Sí, claro. A ver, dos elementos, el intra y el extra. Hacia el exterior, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial, forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema que se articula precisamente entre los tres poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos o con los que quedan, precisamente para combatir el programa anticorrupción, para precisamente dejar claro cuáles son los elementos de corrupción, se procesan y se fincan responsabilidades e incluso se sentencian desde el Poder Judicial Federal. Al interior, vaya, no hay fórmulas químicamente puras. El Consejo de la Judicatura Federal tenía una comisión de disciplina donde desde el oficial secretario, el secretario, el juez, el magistrado de circuito tenían esa responsabilidad administrativa. Por supuesto que hubo conductas contrarias a derecho, conductas que se sancionaron, conductas que incluso están publicadas en la página de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal de quiénes fueron los titulares que se sancionaron y se destituyeron. El Consejo de la Judicatura Federal nunca le tembló la mano en sancionar a quien se portó mal, ¿no? Ese es un mensaje que siempre se mandó. Y ahí están los datos, en todavía la página de transparencia. Entonces, bueno, si alguien tiene una duda, se puede consultar. Y además, eso déjame decirlo con cierto timbre de orgullo, en las cumbres judiciales iberoamericanas de las cuales fui parte, nos consultaban muchos de los países hermanos en Iberoamérica de cómo se sancionaba a los titulares. Y por supuesto, no hay que inventar muchas cosas. Estaba toda una serie de reglas que cuando eran acusados se seguía un procedimiento. Fue así donde se sancionaron a magistrados o magistradas también que tenían ahí algún tema de corrupción. Y precisamente está publicado la sanción para que surta sus efectos legales. Entonces, me parece que pues, el Consejo cumplió con sus expectativas, ya se extinguió en el 1 de junio, pues ya habrá integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, pero me parece que durante estos 30 años el Consejo de la Judicatura Federal sí le cumplió a México, sí le cumplió al Poder Judicial, uno, como tú bien dices, combatiendo la corrupción, y dos, entregándole funcionarios capacitados para que fueran jueces y magistrados y secretarios, porque los concursos de oposición eran muy rudos, eran teóricos, prácticos, con entrevistas, te avalaban todo tu currículum y verificaban que no tuvieras notas negativas, casos de corrupción. Si las tenías ya no podías participar. Entonces había una gran preparación y un gran cuidado por la cuestión judicial. Entonces yo creo que para quienes trabajamos en su momento en el Consejo de la Judicatura, nos debemos sentir orgullosos que le cumplimos a México. Y eso es muy interesante que sobre todo la sociedad lo sepa, porque luego esa información no trasciende, ¿no? Queda ahí. Y bueno, pues estamos ahora en otra etapa, digamos, diferente y pues al final, como lo hemos venido comentando, pues es una reforma que ya
digamos, ya está operando, ya viene la elección y bueno, ya entra en vigor, entró en vigor y pues ahora ya viene la elección. ¿Qué perfiles, doctor, en esta nueva conformación deberán integrar a propósito justo del Consejo de la Judicatura, justo de los concursos de oposición, de lo que hemos venido hablando? Digamos, yo creo que ya mencionabas algunos servicios civiles de carrera o servicios profesionales de la administración pública, el propio servicio exterior, el Instituto Matías Romero, recuerdo que hay formadores, digamos, de esta parte, digamos, exterior, del servicio exterior y otras más, ¿no? La propia Secretaría de la Defensa Nacional, que también, ¿no? El Estado Mayor Sí, todo un y sistema. en todo un sistema que Mm. mucho de esto se copió en algunas instituciones. Eh, ¿Qué perfil es el que debe de llegar ahora a estos puestos, Sí, doctor? claro. Y además es un tema que desde el 2004, 2006 fue recurrente en el Poder Judicial de la Federación. Grandes ministros como Góngora Pimentel, Mariano Azuela, incluso Mariano Azuela, y junto con todo el Poder Judicial de la Federación, hacen la famosa declaración de Juríca aquí en Querétaro en 2004, 2006. Esa declaración justamente se pregunta lo que tú estás mencionando. ¿Cuál es el perfil de un poder judicial? ¿Cuál es el perfil de un integrante del Poder Judicial de la Federación? Porque antes eran solamente personas eminentemente técnicas que se formaban en el juzgado, cosiendo los expedientes, citando la jurisprudencia. Con Mariano Azuela nos preguntamos si fue necesario que esas mismas personas que se hacían de un modo artesanal, y así lo dice la investigación que hizo José Antonio Caballero Juárez, en la cual tuve el orgullo de participar, ¿es solamente ese modelo artesanal o había que proporcionarles alguna especialidad, alguna maestría y si los jueces necesitaban o no un doctorado, ¿no? La investigación no es concluyente sobre el doctorado, pero sobre la especialidad y la maestría, Ok. sí, por supuesto. E incluso el Consejo de la Judicatura Federal, en su comisión de carrera judicial, logró tasar que aquel que tuviera un diplomado en una universidad, no de los diplomados judiciales, en una universidad, especialidad en universidad y maestría en universidad, le daba puntos para la carrera judicial. Porque Ok. desde ese momento en el Poder Judicial leímos la necesidad de capacitarnos y de escuchar a la sociedad. Y estábamos escuchando a la sociedad organizada, a las barras, a los abogados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil que debemos de fijarnos ahora el 1 de junio? Pues escoger a quien tenga carrera judicial y a quien también tenga posgrado. Y ahora el posgrado también se pudo haber hecho en estas escuelas judiciales, ¿no? Que son muy benignas para el propio personal del Poder Judicial de la Federación, pero el mensaje fue ese, ¿no? Correcto. Y sin duda, dentro del mismo poder judicial de la federación, quienes hasta ahorita, ¿verdad?, ocupan los cargos y quienes los han ocupado, pues es gente de muchos de ellos, ¿no? Gente muy valiosa, gente que no solo ha venido, digamos, preparándose o capacitándose para desempeñar mejor su tarea, ¿no? Sino que además tiene sin duda una enorme experiencia en este ámbito. Y bueno, eh, para ir cerrando la conversación, doctor, eh, ya en esta etapa que viene ya de las elecciones del 1 de junio, en la que eh, se integrará un nuevo poder judicial, ¿cuáles vendrían a ser, digamos, los retos? Pensando en que quienes ocupen los cargos eh, lleguen, porque pues hay una complejidad enorme, ¿no? Eh, hay desde cuestiones de retos, desde rezago, pues muchos de ellos llegan con poca experiencia. Ahora la desaparición, digamos, de las salas, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el caso de las magistraturas, me gustaría un poco saber el caso de los tribunales colegiados de circuito, por ejemplo, ¿no? O los magistrados, o incluso en el caso de los jueces, por ejemplo. ¿Cuál sería, digamos, en su experiencia, cuál cree que va a ser el reto que van a tener llegando el 1
entrarían ellos en septiembre, ¿no? Entiendo Así que es. entran en septiembre. ¿Cuál sería, digamos, el reto una vez que ya lleguen? Resolver y resolver bien y a la primera, porque si no te va a sancionar el Tribunal de Disciplina Judicial. Ok, Punto número 2, ¿cuáles son los problemas reales que se van a enfrentar? Rezago. Personal que ya no va a estar y que va a faltar la capacidad técnica. A ver, no es nada más de llegar y resolver como podamos entender. Hay que resolver con técnica, conforme a la jurisprudencia y conforme a los criterios del Consejo y del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, si los números no me fallan, tenemos un retraso de 400,000 sentencias pendientes por dictar a nivel nacional. Y se van a ir incrementando, porque también hay que decirlo, tú que eres un especialista en políticas públicas, el Poder Judicial de la Federación está ausente en el Plan Nacional de Desarrollo. Al Poder Judicial no se le consulta. El Poder Judicial nada más resuelve. ¿Y eso qué tiene que ver? Que no somos parte en la solución de los problemas de este país. Llegan al final a que así se es. sentencien, pero necesitaríamos estar sentados en ese plan para decir algo que solamente lo decimos los académicos en los foros. Es un problema de federalismo judicial. Si las entidades federativas, llámense estados, no hacen su tarea, es decir, que resuelvan desde los tribunales superiores de justicia los problemas, lo único que está pasando es que lo están trasladando a la justicia federal, la están colapsando, hay un índice alto de litigiosidad y el Poder Judicial de la Federación, con el poco presupuesto que tiene, con los nuevos jueces y magistrados, la curva de aprendizaje natural y ese rezago, no va a dar tiempo para resolver esos problemas. Y además, constitucionalmente ahora van a tener menos de 6 meses para resolverlos porque si no también les fincan una responsabilidad. Entonces, el reto es altísimo, pero vaya, pues habrá que resolverlo técnicamente y bien. Y sin embargo, tener también esos puentes con los otros poderes para ver qué vamos a hacer desde el punto de vista del federalismo judicial. Es urgente que los estados resuelvan sus problemas, porque ahora el amparo, lejos de ser un método, un mecanismo extraordinario de defensa, como esencialmente se planeó, ahora es una instancia. Todo el mundo va al amparo, todo el mundo va al amparo, el indirecto o el directo. Y eso Se ha abusado, digamos, en ese se ha sentido de abusado la forma. y está colapsado, porque tampoco se pueden dar todos los problemas, ni es saludable para una democracia que el Poder Judicial resuelva todas las contiendas. Así es. Y sobre todo ahorita también, sin duda, la reforma al Poder Judicial en el ámbito federal obliga a que también en el ámbito también local se tenga que llevar a cabo también, digamos, esta reforma, que también están a la puerta, ¿no? Sí. Entonces, habría que también alinear a los tribunales, ¿no? Locales a esta gran reforma, digamos, y al mismo tiempo resolver. O sea, ¿cómo lograrse eso? ¿Cómo se va a lograr, digamos, esta sinergia? Y es un enorme, digamos, este reto que se tiene. Así es que quienes están pensando, ¿verdad?, llegar Ujú. a estos cargos, pues deberían de reflexionar sobre el enorme reto y el impacto social que hay en ello, lo que se juega, Así es. digamos, en esta decisión. O sea, no es nada más llegar, Así es. sino es también ¿no? Resolver y asumir una enorme, enorme responsabilidad histórica. Porque está de por medio y lo que se juega es la credibilidad de un poder del Estado, un poder que resuelve los conflictos entre los particulares y respecto a los demás poderes de la Unión. Entonces no es cualquier cosa la que está en juego el próximo 1 de junio. Exactamente. Pues bueno, pues incluso lo pongo ahí para nuestra comunidad, ¿verdad? A la que nos escucha, de la náhuac, de la Facultad de Derecho, y para en general, a quienes nos escuchan, a la hora de votar. Así A la es. hora de votar tendrán que votar y fijarse muy bien. Yo sé que es un trabajo bastante arduo, ¿verdad? Porque estamos pensando en lo complicado y en lo complejo que es ir a votar, justamente, pensando en el caso, por ejemplo, de los ministros, alrededor de 89, alrededor de, ¿no? Pensando en el total de quienes están participando, solo por mencionar unos. En el caso de los magistrados, o sea, buscar, en el caso de los magistrados, caso, por ejemplo, de Querétaro, ¿qué números tenemos? ¿Tiene algunos números, doctor? Caso Sí. de Querétaro específicamente, que van como magistrados, candidatos a magistrados al tribunal colegiado, por ejemplo, de circuito. Sí, en general, los cargos que vamos a elegir en Querétaro son los nacionales, como bien dices, los ministros de la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, y luego nos vamos a los regionales.
a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral, que es la que ejerce jurisdicción y competencia para Querétaro, y luego bajamos a las magistraturas de circuito, administrativo y civil, 2, administrativo y civil, otros 2, y administrativo de trabajo, 1, los juzgados de distrito. Entonces, en la página del INE hay un programa que se llama Conóceles. Uno puede ingresar y hay incluso hasta un tutorial donde con tu clave de elector o con tu sección electoral la ingresas y te muestra ya un ejercicio real, es un simulador donde ves el color de la boleta y las personas que la integran, o sea, todos los candidatos a ministros, las candidatas a ministras y así por cada uno de los cargos. Y ahí uno puede hacer el ejercicio de encontrar al candidato y colocar su número. Correcto. Y hay manera ahí de verificar, digamos, el perfil. Sí, en la plataforma Conóceles, ahí está cargado el currículum de la persona y las líneas que está proponiendo de llegar a ser electa. Correcto, y eso yo creo que valdría la pena. Entiendo que es un trabajo complicado, pero al final es cultura, ¿no? Así es cultura política, claro. Y al final estamos obligados como sociedad mexicana, si queremos fortalecer nuestro Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho, que está justamente vinculado con la democracia. No puede haber democracia sin un Estado constitucional de Derecho donde hay un límites, digamos, al poder, ¿no? Ya desde Maquiavel o incluso desde Aristóteles, limitación al poder y también la garantía, ¿no? La garantía de las libertades y de los derechos, ¿no? Desde el ámbito, digamos, constitucional y sí la democracia, ¿no? Y si queremos fortalecer estos elementos, tendremos que, como sociedad, actuar de manera, digamos, responsable, ¿no? Así es. Yo quisiera, por último, doctor, que nos hicieras algún comentario en torno, sí, es importante que vayamos a votar. Así es. O no. ¿Tú qué piensas y por qué? Ya como para finalizar esta charla y agradecerte muchísimo porque sin duda ha sido de enorme valor, de enorme riqueza para nosotros jurídica, para quienes estudiamos derecho, para quienes seguimos, digamos, todo este tema, digamos, constitucional y desde luego todo lo que tiene que ver con los poderes públicos. El haberte tenido aquí es un disfrute para nosotros, sin duda lo disfrutamos bastante. Agradecerte muchísimo, doctor. Y bueno, pues nos gustaría concluir con esta pregunta. Sí, al contrario, querido amigo, el gusto fue para mí. Yo te diría, la elección judicial no está decidida. La vamos a decidir todos el 1 de junio. Hay muchas corrientes que dicen que no votemos, pero no, por el contrario, yo diría, hay que ir a votar, hay que votar copiosamente y escoger a los terceros imparciales. Me parece que en ese ajedrez y en ese mundo de candidatos y candidatas sí vamos a encontrar los perfiles idóneos que pueden equilibrar la democracia, que pueden equilibrar los poderes. Es la oportunidad histórica, más aquí en casa, en la Anáhuac. Me parece que los jóvenes tienen que estar convencidos de salir a votar. A ver, la reforma judicial ya está, la elección judicial se va a llevar a cabo. Y lo peor que puede pasar es que no vayamos. Entonces sí no va a contar nuestro voto. Pero si vamos, va a contar el voto, lo va a contar el INE. Entonces tenemos garantías de que esto va a ser serio. Y tiene que contarlo, ¿no? Sin duda, porque al final los espacios que no se llenan, se cubren por otros, ¿no? Y es una responsabilidad histórica de todos. Sin duda es una responsabilidad histórica. Pues bueno, finalmente agradecerte muchísimo de nueva cuenta, doctor, por haber estado con nosotros en Legalmente Hablando. Quisiéramos, poder conversar más contigo, porque sin duda te digo que enriqueces muchísimo esta materia, digamos, constitucional que tanto nos apasiona, esta materia que tiene que ver con el administrativo, con todos estos temas que incluso ya hemos conversado de manera particular. Y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar alguna cuestión adicional ya para despedirnos. Solamente el agradecimiento a ti, a la Facultad de Derecho y a la Universidad de Anáhuac por el espacio y reiterar la invitación a que todos el 1 de junio salgamos a votar, que consultemos la página de Conóceles del INE, consultemos los perfiles profesionales y el que más nos guste, el que más nos agrade, el que más nos convenza, lo hagamos porque finalmente la elección judicial se va a llevar a cabo. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, recordarles a todos de nueva cuenta, coincido con el doctor Carlos de los Cobos en que tenemos que salir a votar. Es una responsabilidad que tenemos como sociedad y es una responsabilidad histórica y no dejemos en manos de otros
una responsabilidad que le toca a la sociedad. La sociedad construye al Estado, no la autoridad. Nosotros elegimos a la autoridad y elegimos cómo conformarnos, ¿no? Entonces, también los invito a que este próximo 1 de junio vayamos todos a votar y estemos ya consultando en el INE. Muchísimas gracias a nuestro amable auditorio de la Anáhuac Querétaro y en particular a la Facultad de Derecho. Les agradecemos a todos y pues nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Buenas. Una producción de la Facultad de Derecho